Bienvenidos a las epistemologías críticas en la educación rural. Hoy hablaremos de los enfoques, corrientes epistemológicas en los fenómenos sociales, los hallazgos y el poder transformador. Las epistemologías hacen referencia al conjunto de reflexiones, teorías y enfoques que estudian cómo se produce, valida y transmite el conocimiento. Desde las ciencias sociales, la epistemología permite cuestionar no solo los métodos y fundamentos del saber científico, sino también que produce el conocimiento desde qué contextos históricos, culturales y sociales y con qué intereses. El pensamiento occidental ha privilegiado una epistemología de carácter eurocéntrico, lo cual hemos querido descentralizar presentando sus formas de conocer como universales y superiores. A estos tipos de contextos latinoamericanos han surgido miradas críticas que cuestionan qué hegemonía y qué propone el reconocimiento de la diversidad de saberes, atribuyendo también a estos conocimientos populares, ancestrales, comunitarios y situados. Para esta perspectiva, las epistemologías buscan visibilizar las experiencias históricamente excluidas y promover una comprensión más plural. En este campo nos hemos basado para atribuir a la educación rural. En este ámbito, al cuestionar lo que damos por sentado, es abrir un espacio a nuevas formas de pensar y de sentir. También podemos comprender que para analizar estos fenómenos sociales desde una postura reflexiva, debemos reconocer que también las relaciones de poder son las que atraviesan el conocimiento y abrir caminos hacia formas más justas y contextualizadas de producir saber. Hemos adquirido tres enfoques de tres autores en los cuales nos evidencian estas distintas epistemologías en el ámbito educativo rural. Buenaventura nos invita a cuestionar las líneas invisibles que separan saberes válidos de inferiores. También la colonialidad del saber, donde Edgardo Lander expone cómo las ciencias sociales se construyeron como una mirada eurocéntrica, invisibilizando nuestras formas de pensar. A raíz de esto, la historia oral como potencia. Esto nos da el conocimiento que es válido y poderoso, fundamental para nuestro proyecto. Buenaventura nos habla de la ecología de saberes. Esta epistemología es desarrollada para la necesidad de reconocer y dialogar entre múltiples formas de conocimiento, sin jerarquías, ni reducirlas al saber científico occidental. Parte de la crítica al pensamiento eurocéntrico nos ha separado y excluido saberes producidos por pueblos indígenas, comunidades y sobre todo en los sectores populares. Esta perspectiva también sostiene que todo conocimiento es incompleto y que solo a través del diálogo horizontal entre saberes científicos nos atribuye una amplia y justa realidad social. Para esto, la ecología de saberes no niega la ciencia, sino que lo ubica como una forma de conocimiento entre otras, valorando el contexto, las experiencias, la práctica social como fuentes legítimas de saber. A esto atribuye Boaventura para que nos enseñe todos los conocimientos que son cruciales, también los problemas sociales, reconociendo también la diversidad en el primer paso para aceptar verdaderamente cuál es el tipo de educación que de verdad se necesita, tanto inclusiva como pertinente. Presenta el enfoque de la descolonización del saber. Habla esencialmente o nos invita a cuestionar de dónde vienen los conocimientos que enseñamos y a quiénes representan realmente. Durante mucho tiempo, la educación y en especial la educación rural se ha construido a partir de modelos externos, muchas veces europeos o urbanos, que se presentan como universales. El problema de estos modelos es que no siempre dialogan con la realidad de nuestras comunidades, con su historia, con su cultura, sus formas de vida y saberes cotidianos. Descolonizar el saber significa romper con la idea de que solo un tipo de conocimiento es válido. No se trata de rechazar el conocimiento académico, sino de ponerlo en diálogo con los saberes locales, con los que las comunidades saben, con lo que las comunidades hacen y transmiten de generación en generación. En el contexto rural, esto es especialmente importante,
puesto que las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes poseen conocimientos profundos sobre el territorio, sobre la tierra, sobre el agua, los ciclos de la naturaleza, la organización en sí misma de la comunidad y la convivencia. Cuando la escuela ignora estos saberes, la educación se vuelve lejana, poco significativa y en muchos casos excluyente. Por eso Lander plantea que una educación verdaderamente transformadora debe nacer de sus propias raíces y contextos, es decir, una educación que reconozca el territorio como fuente de conocimiento, que valore la memoria histórica y cultural de la comunidad, fortalezca en sí misma la identidad de los estudiantes y promueva el pensamiento crítico y no la repetición de contenidos. Desde el rol docente en ciencias sociales, descolonizar el saber implica dejar de ser solo transmisores de contenidos y asumirlos como mediadores, como sujetos que escuchan, dialogan y construyen conocimiento junto a estudiantes y comunidades. Walter Mignolo, en La educación en la voz del territorio, nos habla esencialmente de repensar quién tiene derecho a producir conocimiento y desde dónde se construyen las explicaciones sobre la realidad social. Tradicionalmente, gran parte del conocimiento que circula en la escuela, la universidad y los libros de historia han sido producidos desde los centros de poder, como Europa y el mundo occidental. Estos saberes se han presentado como universales, dejando en segundo plano las voces locales, comunitarias y territoriales. Mignolo cuestiona esta lógica y plantea que el conocimiento no es neutral, sino que está atravesado por la historia, el poder y la colonialidad. Por eso propone reconocer la voz del territorio, es decir, los saberes que nacen de la experiencia vivida de las comunidades, de su relación con la tierra, con la memoria, con la cultura y con las luchas sociales. En este sentido, el territorio no es solo un espacio geográfico ni físico, sino que el territorio es historia, identidad, lenguaje, prácticas culturales y memoria colectiva. Cuando escuchamos la voz del territorio, estamos reconociendo que las comunidades no son solo objeto de estudio, sino sujetos que producen conocimientos. Sus relatos, sus historias orales, su forma de explicar el mundo tienen un valor epistemológico propio. Mignolo resalta especialmente la importancia de la historia oral, porque permite comprender los fenómenos sociales desde adentro, desde quienes lo han vivido, y no únicamente desde documentos oficiales o miradas externas. Esto da lugar a una comprensión más auténtica, más humana y más arraigada a la experiencia. Al analizar estas corrientes epistemológicas nos basamos en los fenómenos sociales en el ámbito rural, que esto requiere comprender que la realidad campesina no puede explicarse desde una única forma de conocimiento. Las corrientes epistemológicas en las ciencias sociales ofrecen distintos marcos para interpretar las dinámicas sociales, económicas, culturales y territoriales que viven en los contextos rurales. A raíz de todo esto, tenemos unas miradas sin prejuicios, donde se reconoce el valor del conocimiento local sin la carga de preconceptos externos, lo cual atribuye que esta corriente puede permitir identificar patrones y tendencias, pero suele también dejar al lado las experiencias, significados y los saberes locales de las comunidades rurales. También las voces del territorio, que son esenciales y que nos explican las teorías globales, sino que también nos habla de las experiencias de quienes habitan estos tipos de lugares, buscando analizar la desigualdad social y las estructuras económicas. También permite comprender cómo la concentración de la tierra, el abandono estatal, nos hace que el conflicto armado, el desplazamiento forzado y la exclusión histórica del campesinado promoviendo una lectura orientada a una transformación social. Para esto vivimos una realidad diversa, en la cual no se puede adaptar a una única interpretación, sino también a la flexibilidad del pensamiento. Estas corrientes también permiten una amplia imagen inclusiva de los fenómenos sociales rurales, al articular datos significativos, una crítica social y de saberes locales fortaleciendo procesos educativos, investigativos y comunitarios comprometidos.
Para eso atribuimos que el aprendizaje basado en proyectos es una estrategia pedagógica especialmente pertinente para la educación rural, ya que parte de problemas reales del contexto y promueve un aprendizaje significativo, activo y contextualizado, donde el territorio, la comunidad y la vida cotidiana están estrechamente ligados, donde permite convertir la experiencia local en una fuente central de conocimiento. Al aplicar esto, cuando los estudiantes investigan situaciones propias de su entorno como el cuidado del agua, la producción agrícola, la seguridad alimentaria, la conservación del suelo, la memoria histórica, a través de estos proyectos los estudiantes observan, preguntan, dialogan con la comunidad y proponen soluciones integrando saberes escolares como saberes campesinos y ancestrales. También favorece que la ecología de saberes articula el conocimiento científico como el conocimiento local, reconociendo a la comunidad como aliada del proceso educativo. Además, fortalece la participación, el trabajo colaborativo y el sentido de pertenencia al territorio, elementos que son claves para la formación integral de contextos rurales. Para sintetizar, mejora también los procesos de enseñanza, sino que también contribuye a formar estudiantes críticos, comprometidos con su comunidad y capaces de valorar su territorio como un espacio vivo de conocimiento y transformación social. Hallazgos claves del aprendizaje basado en proyecto, o ABP. A partir del desarrollo del aprendizaje basado en proyecto, se evidenciaron varios hallazgos que transformaron la manera de aprender y enseñar, especialmente en el contexto rural. En primer lugar, se fortaleció una colaboración auténtica. Cada integrante del proceso aportó sus habilidades, conocimientos y experiencias, demostrando que el aprendizaje no es individual, sino colectivo. El desarrollo investigativo, a través del proyecto, logramos aprender a formular algunas preguntas, registrar información, analizarla correctamente y relacionarla con marcos teóricos. En la mirada crítica tenemos las prácticas tradicionales y también en esencia algunas teorías revisadas, las cuales llevaron a cuestionarse en aquellas prácticas educativas que históricamente han sido perpetuadas especialmente hacia lo rural. La comprensión profunda se evidenció esencialmente con las visitas, las conversaciones y el diálogo de la comunidad, lo que permitió entender que la educación rural no puede analizarse desde afuera, sino desde dentro y sin prejuicios. Finalmente se reconoció el territorio como saber, ya que la escuela rural se revela como un verdadero laboratorio de aprendizajes, un espacio de producción de saberes y no solo de reproducción de contenido. En conclusión, el ABP no solo fortaleció habilidades académicas, sino que permitió una educación más crítica, situada y coherente a las realidades del territorio. El poder transformador de la escucha nos asume que las epistemologías son fundamentos de su práctica pedagógica. Desde esta perspectiva, la educación deja de reproducir modelos eurocéntricos y se convierte en un espacio de reconocimiento, dignificación y de diálogo de saberes con las comunidades. Para esto, la escuela reconoce que el reconocimiento no se produce únicamente en los libros o en la academia, sino también en el territorio, la memoria colectiva, las prácticas culturales y las experiencias cotidianas de estudiantes, familias y comunidades. Esto permite también que la escuela valore los saberes campesinos, indígenas, fortaleciendo la identidad y el sentido de pertenencia. Para esto, podemos promover una educación crítica, inclusiva y contextualizada, sin cuestionar las desigualdades sociales. También atribuimos que son formas sujetos capaces de comprender su realidad y actuar para transformarla de manera solidaria. En este sentido, una escuela inspirada en las epistemologías del sur no solo enseña contenido, sino que construye ciudadanía, conciencia social y esperanza, contribuyendo al fortalecimiento de las comunidades y a la defensa de la vida de todas sus formas.
Por último, el imaginar un futuro inspirado en el diálogo.